y el tema del día de hoy es poner fin al pecado y expiar la iniquidad. En Daniel capítulo 9, versículo 24, dice lo siguiente: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La semana pasada veíamos que la palabra prevaricación en el Antiguo Testamento es traducida de tres palabras en hebreo, que tienen un significado con referencia a encubrir algo que se ha hecho mal y que la persona que lo realiza sabe que está mal. También se refiere a rebelarse o transgredir aquello que está establecido por Dios. Prevaricación es una rebelión en contra de Dios. El día de hoy veremos el tema de poner fin al pecado. Y parte de poner fin al pecado es la obra que Jesús realizó por medio de la cruz. La primera forma de poner fin al pecado es por medio de la remisión. Como dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La palabra remisión significa el acto de devolver algo a su origen o de enviarlo lejos. En el Antiguo Testamento aparece el texto de Levítico 16, en donde se ordena para el día de la expiación apartar un macho cabrío que cargaría los pecados para remitirlos a Azazel. Si bien no existe mucha claridad en el origen de la palabra Azazel, se concluye que su significado es algo así como una entidad demoníaca ubicada en lugares desérticos, destino al cual era enviado aquel macho cabrío, como dice Levítico 16:21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. El acto de remisión, en otras palabras, significa tomar la carga del pecado y llevarla lejos. En el antiguo pacto, la imagen misma de las cosas y la obra de Cristo en la cruz aparecen en medio de figuras y símbolos, pero en el nuevo pacto todo es hecho manifiesto con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios destinado desde antes de todas las cosas para derramar su sangre por remisión de nuestros pecados. Es importante precisar que no solo la sangre es lo indispensable, sino el derramamiento de la misma, como dice en Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Toda persona que cree de todo corazón en el sacrificio de Cristo como único medio para alcanzar salvación, obtiene esta bendita remisión. De esta manera, todos nuestros pecados han sido enviados lejos de la presencia de Dios. Sin remisión, ningún hombre puede ser salvo. Como dice en Miqueas 7, versículos del 18 al 19, ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y
pasa por alto los pecados de su pueblo, de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros, aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. En Hebreos 10, 14 al 18 dice lo siguiente: Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y cabe la pregunta si con la muerte de nuestro Señor Jesús, con la remisión de los pecados y que son echados a lo profundo del mar, si esto significa que ha sido el fin del pecado, esto será el fin definitivo de todo pecado en la tierra y de todo pecado que comete el ser humano. La respuesta es que parcialmente, pero no totalmente. Y no porque la obra redentora de Jesús no sea suficiente, sino porque el ser humano insiste en no recibirlo, en no reconocerlo como Señor. Ciertamente la ofrenda por el pecado es única. Nuestro Señor Jesús, por medio de su sacrificio, remitió nuestros pecados. Pero el pecado no terminó con su muerte, como expresan los siguientes versículos. En Mateo 6, versículos del 11 al 13 dice: Danos hoy el alimento que necesitamos, y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. En esta oración del Padre Nuestro vemos que nosotros debemos de perdonar cuando un hermano o una persona peca contra nosotros. Y de esa forma también Dios nos va a perdonar. Pero vemos que esta petición de perdón es después de el párrafo donde dice o donde solicitamos a Dios que nos dé el alimento que necesitamos cada día. Y si cada día pecamos o cada día alguien peca contra nosotros, nosotros debemos de perdonar y pedir perdón. El pecado sigue existiendo a pesar de que Jesús ya murió por nuestros pecados. También en Mateo 18, de versículos 21 al 22 dice: Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. En Santiago 5:16 dice: Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Y en Mateo 24, versículos del 8 al 13 dice: Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí. Se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Abundará el pecado por todas partes, y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. En este versículo vemos que realmente el pecado se multiplicará, y esto acontecerá hasta el fin de los tiempos. Entonces el pecado sigue presente, el pecado sigue manifestándose.
Pero como decíamos, esto no es porque la obra de Cristo no sea suficiente, sino porque el ser humano, el hombre, rechaza la obra de Dios en su vida, no recibe a Jesús como Señor y Salvador, ni cumple sus mandamientos. Entonces, hay otra pregunta. ¿La obra de Jesús en la cruz es la única forma de terminar con el pecado, de poner fin al pecado? Y la respuesta es no, existe otra forma más, y es la muerte del pecador. En Ezequiel capítulo 18, versículos del 23 al 32, dice Dios lo siguiente: ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel, ¿soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonen su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida, vivirán, porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así, los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Esto mismo se recalca en el Nuevo Testamento, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo número 9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Igualmente en Apocalipsis capítulo 22, del versículo del 10 al 15, dice lo siguiente: Entonces me indicó, no selles las palabras proféticas de este libro, porque el tiempo está cerca. Deja que el malo siga siendo el mal, deja que el vil siga siendo vil, deja que el justo siga llevando una vida justa, deja que el santo permanezca santo. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo, para pagarle a cada uno según lo que ha hecho. Benditos son los que lavan sus ropas, a ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer el fruto del árbol de la vida. Fuera de la ciudad están los perros, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que rinden culto a ídolos y todos los que se deleitan en vivir una mentira. En la segunda venida de Dios se completará su obra. En la segunda venida de nuestro Señor se completará la obra de Dios, terminando con la rebelión, y se pondrá fin al pecado, porque el pecado terminará por medio de la remisión de los pecados
de aquellos que creemos en el Señor y por medio de la muerte de aquellos que no le reciben y no creen en Él. Pero el pecado tendrá un fin. Pasemos al segundo punto, que es expiar la iniquidad. ¿Pero qué significa expiación? En el sentido literal de la palabra, expiar o hacer expiación quiere decir cubrir, cubrir, el justo muriendo por el injusto. Así es usada la palabra muchas veces en el Antiguo Testamento, en relación con los sacrificios de animales que ofrecieron. Por ejemplo, en Levítico 16, versículos 5 y 15 dice lo siguiente: Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Luego, Aarón matará el primer chivo como ofrenda por el pecado del pueblo y llevará su sangre detrás de la cortina interior. Allí rociará la sangre del chivo sobre y delante de la tapa de la expiación, tal como lo hizo con la sangre del becerro. Aquellos sacrificios no podían quitar el pecado, como lo dice en Hebreos 10:4, pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. La sangre de los animales cubrían los pecados de los israelitas delante de Dios hasta que vino Cristo a quitarlos por su muerte en la cruz. Dios acepta aquellos sacrificios como una muestra de fe en el Salvador que iba a venir. El diccionario dice que expiar significa borrar las culpas mediante un sacrificio. También significa que el delincuente sufra la pena impuesta. En los círculos cristianos, expiar o expiación es un término que se usa para describir toda la obra redentora y el sacrificio de Cristo. Cristo hizo expiación por nuestros pecados, por medio del sacrificio de sí mismo en la cruz. Su muerte dejó satisfecho la justicia de Dios y permitió que pudiera perdonar a los pecadores arrepentidos. Él fue nuestro sustituto voluntario. Él cubrió nuestro pecado, el justo muriendo por el injusto. Todos necesitamos de la expiación que da Jesús, porque toda persona ha pecado contra Dios, como lo dice Eclesiastés 7:20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. También lo dice Romanos 5:12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Por el pecado estamos condenados, como dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno de nosotros puede llegar a estar con Dios por el pecado, si este pecado no es expiado, si no es cubierto, si nosotros no tenemos un sustituto el cual muera por los pecados que hemos cometido. No podemos llegar al cielo, no podemos estar ante la gloria de Dios. También dice una idea semejante, Romanos capítulo 6, versículo 23, pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. O en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es
la segunda muerte. Y ese era el destino de todo ser humano hasta que Jesús vino y hizo expiación de nuestros pecados. Él fue sustituto por nosotros y Él recibió lo que nosotros deberíamos de haber recibido. Dios es santo y justo y no puede dejar pasar por alto el pecado. El pecado tiene que ser castigado. La única manera de escapar de las terribles consecuencias del pecado es por medio de un sustituto que satisface o que satisfaga las demandas de la justicia divina. De eso se trata la expiación. Cristo es nuestro sustituto. Él es justo y murió por nosotros los injustos. Dios tiene un plan para la expiación. Él profetizó este plan. Él envió a sus profetas y ellos dieron cuenta de lo que iba a suceder en un futuro. Los animales sacrificados en el Antiguo Testamento fueron símbolos de Cristo, muriendo por nuestros pecados, señalaban hacia el Salvador venidero. También en Isaías capítulo 53, versículo 10, nos dice la palabra: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesús puso su vida en expiación por el pecado. Él cubrió nuestro pecado y Él fue sustituto en lugar nuestro. También en Romanos capítulo número 5, versículos 6 al 8, se nos explica cómo fue realizado este plan. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él fue nuestro sustituto, Él cubrió nuestro pecado, Él hizo expiación por nosotros. En segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice lo siguiente: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24, Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas ustedes son sanados. En el uso común o vulgar de la palabra expiar, es del chivo expiatorio. Es cuando alguien culpable de delito echa la culpa a otro y queda libre, pues es precisamente lo que hace el pecador cuando acepta al Señor Jesucristo como Salvador. Él lleva la culpabilidad del pecador y el pecador es libre. Es considerado justo delante de Dios. Y aquí viene otra pregunta: ¿la expiación de Cristo fue completa o vendrá más expiación o algún acto de expiación más adelante? La respuesta la tenemos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Jesús murió por los pecados de una vez para siempre. No habrá otra expiación. Jesús no volverá a morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Jesús hizo una obra completa en cuanto a la expiación. La expiación, el cubrir nuestros pecados, el ser sustituto,
el ser un sacrificio completo, ha sido hecho una vez y para siempre. Y por medio de esa expiación, nosotros que creemos en Jesús, es nuestro pecado remitido a lo profundo del mar. Nuestro pecado es echado muy lejos de nuestra vida. También la rebelión que había en nosotros ha terminado. Pero para aquellos que no creen en Jesús, su rebelión continúa y su pecado permanece. Entonces, hermanos, la profecía de las 70 semanas de Daniel habla de un tiempo cuando el pueblo de Israel recibirá esta expiación de parte de Jesús y entonces su pecado será perdonado y su rebelión será finalizada. Pero hasta que el pueblo de Israel no lo reciba, esa expiación está reservada para todos aquellos que crean, y todos aquellos que creen han pasado de muerte a vida porque su pecado ha sido perdonado y su rebelión ha finalizado. Un día esto mismo acontecerá con el pueblo de Israel. Un día esto mismo se verá que sucede en la santa ciudad de Jerusalén. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos, Señor, gracias porque has puesto fin a nuestra rebelión, has, Señor, perdonado nuestro pecado y lo has echado a lo profundo del mar. Has remitido, Señor, nuestro pecado, echándolo muy lejos de nuestra vida. Te pedimos, Señor, sin embargo, que tú nos perdones porque sabemos que, a pesar de todo, Señor, nosotros llegamos a cometer faltas. Llegamos, Señor, a pecar contra el hermano y contra ti. Perdona, Señor, nuestras ofensas y que nosotros, Señor, igualmente podamos perdonar a aquellos que nos ofendan. Te damos, Señor, gracias porque tú has tomado nuestro lugar que nos correspondía a nosotros estando en la cruz, Señor. Tú has llevado, Señor, en tu cuerpo las heridas que nosotros deberíamos de haber llevado. Nos has cubierto, Señor, nuestro pecado y nos has dado, Señor, una nueva vida. Nos has hecho pasar, Señor, de muerte a vida. Gracias, Señor, te damos por tu sacrificio. Sabemos, Señor, que un día la obra será completa, no porque no lo hayas hecho, Señor, tú en la cruz, sino porque el ser humano se rebela, pero un día, Señor, la justicia se hará, y te pedimos, Señor, que todos aquellos que aún no creen en ti puedan, Señor, oír tu palabra para que más personas, Señor, puedan acercarse a ti, puedan recibirte y puedan hacerte, Señor, de ellos, Señor, y puedan hacerte, Señor, y puedan recibirte, Señor, como Señor y Salvador. Te damos, Señor, gracias por tu amor y misericordia. Permite, Señor, que podamos seguir adelante, que no nos apartemos y que podamos, Señor, vivir en justicia y en santidad. Gracias, Señor, te damos y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos la siguiente semana.